¿Qué onda, jóvenes PvPeros? Yo soy Raxo y vengo teniendo un video más al canal donde vamos a estar viendo el equipo de nuestro buen amigo y hermano Ewok Padawan, nuestro buen amigo Christian, el cual es caster en Pokémon Go, caster en lo que viene siendo Pokémon Unite en Latinoamérica, en ambas disciplinas de Pokémon. A su vez es un experto del VGC, gente, le sabe al mundillo de las batallas de consola. Y no solamente eso, es embajador en Ciudad de México por parte de Niantic y tiene bastante contenido, gente. Hace directos a las 5 de la tarde, hora centro de México, y también tiene su canal de YouTube, que voy a estar dejando sus redes ahí abajito en la descripción. Y gente, los invito a que vayan a seguirlo, gente, que trae bastante cotorreo, trae buen ánimo, trae buena vibra y trae buenos combates. Y pues el equipo se va a estar componiendo de Frustlass de Elite, Jellicent y también lo que viene siendo un Lanturn. Es verdad que se puede decir que le complica lo que viene siendo un Cradily, pero pues, no, es manejable, gente, es muy manejable. El equipo se compone bien de dos tanques y Frostlass, que va a estar reventando tanto a los que les es counter como a los que lo quieran counterear. Así que pasamos a ver lo que viene siendo los combates. Raxito ya habló bastante y vamos a ver lo que viene siendo a ese Frostlass versus Scaladin, el cual nosotros salimos inmediatamente corriendo. No me puedo quedar ahí porque me va a comer a básicos. A básicos ese querido cocodrilo de fuego. Vamos a estar teniendo que escudar 3 básicos de calcinación. Es un bola sombra, no me quiero arriesgar. Preferible caer en un baiteo de lo que viene siendo un boss cautivador a la vocecito de lo buencito. Y vamos a estar aventando un surf y no nos percatamos que nos hizo un catch el rival. Pero pues me sirve, porque si hubiera sido peor, si hubiera sido un bola sombra. Así que pues tentativamente Raxito lo vio venir. Obviamente, antes que nada le pedí permiso a lo que viene siendo nuestro buen amigo Ewok Padawan para poder traer el video y poder utilizar su imagen. Y si no le pareció, pues ya lo hice. Y pasamos a ver qué viene siendo el match. Aquí vamos a farmearnos lo que viene siendo ese Duskpark, el cual sacamos energía, tenemos un bola sombra, esperamos al cocodrilo, esperando que no haya otra cosa peor, y nos encontramos que entra un Vigoroth y aventamos bola sombra. En fin, vamos a ver lo que viene siendo el match de Lanturn contra Scaladin, porque salió corriendo el rival y esto me favorece un montón. Avienta su bola sombra perfectamente escudado y lo la vamos a jugar. Nos la vamos a fletar, nos la vamos a llevar con lo que viene siendo un surf, el cual quitamos la vida de Scaladin. No le sacamos hoy el escudo. Vamos a ver si cae en el baiteo del rayito, porque nomás le quedó un Pokémon. Aventamos el surf, el rival no lo escuda. Perfectamente leído por parte del rival. Él va a estar empezando a generar presión con los golpes cuerpo, porque es lo único que tiene para poder hacerle daño aceptable lo que viene siendo ese Lanturn. Aventamos lo que viene siendo el sur inmediatamente y nos encontramos que nos saca el escudo. Y a básicos no lo llevamos con lo que es nuestro querido y amado Frostlass. El equipo se compone bien, gente, me agrada. Y quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas, gente. Eso me ayuda un montón para que más gente pueda ver estos contenidos. Más del 80% de la gente que ve estos videos no está suscrito, y créanmelo, ayudan bastante con ese like, ese comentario, y si te gusta todavía mucho más, que compartas el contenido. Activa la campanita para que estés atento. Y con este equipo de nuestro buen amigo y hermano caster de Pokémon Go, Ewok Padawan, en nuestro buen amigo Christian, vamos a estar despidiendo lo que viene siendo la Copa Festividades. Así es, estamos a horas de que acabe, pero no queríamos irnos sin dejarle un video de despedida a esta copa, que la vamos a estar viendo posiblemente el próximo año. Vamos a estar viendo lo que viene siendo la despedida de nuestro Jellicent. Lanturn entra y esperando lo mejor, pero sí está algo complicado. Vamos a ver lo que viene siendo un tremendo rayito en la carita de Lanturn. Hace el cambio inmediatamente lo que viene siendo su querido llamado Vigoroth, el cual, gente,
Ya hizo el daño que tenía que hacer. Nosotros vamos a dejar pasar el cargado esperando que no sea avalancha. Golpe cuerpo perfectamente. Ahí andaba contando bien cuando se le da la gana a Raxo de contar bien los básicos. Y aventamos lo que viene siendo una luz, el cual inmediatamente tumba lo que viene siendo ese Vigoroth. Y madre mía lo que se viene. Bolita sombra de parte de nuestro querido llamado Frostlass, el cual lo cargamos hasta el excelente y despachamos ahora sí a ese Lantur y veándolo mejor, y es ni más ni menos que Altaria. Altaria, compadre, ¿dónde te viniste a sentar? Porque con una loot lo despachamos y nos llevamos la victoria. Pasamos a lo que viene siendo el siguiente combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Frostlass versus Lantur. No me costea, no me conviene, porque me puede estar haciendo bastante daño. Aquí hacemos el conteo de básicos. Aventamos lo que viene siendo un bola sombra hasta el excelente. Conectamos y miren ustedes ya cuando está a mitad de vida. Quisimos pescar un rayito, quisimos pescar un surf, no se consiguió ni una ni otra. Vamos a estar recibiendo un rayo, lo tenemos que escudar porque nuevamente repito, prefiero escudar al inicio y perder el escudo por un baiteo a perderlo en un segundo cargado de parte del rival, que le va a tomar bastante ventaja. Prefiero hacerlo que tenga que gastar otra vez toda su energía en un ataque potente a que me llegue a baitear, a que me llegue a conectar un cargado fuerte al inicio del combate. Vamos a estar recibiendo lo que es siendo un pulso dragón, el cual despachan a nuestro Lantur. Nos entramos nuevamente con lo que es siendo nuestro Frostlass y vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo una luz, y con esto vamos a estar quitando el primer escudo en este combate al rival. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo el rayito. Ay, eso dolió bastante. Vamos a estar viendo que entra inmediatamente con Skarmory. Y yo siento que ya estaba de más. Pudo haberse quedado con Lantur, no había mucho por hacer. Recibimos el pájaro osado y vamos a estar aventando lo que viene siendo un sur, esperando tratar de conseguir uno o dos básicos más. No lo conseguimos, cometimos un grave error y pues tenemos que sacar nuestro último escudo, esperando cualquier error del rival, que no va a pasar. Ya la gente se puso más precavida y se puso más astuta por el tema de el conteo de energía, el conteo de básicos y el daño que pueden llegar a hacer. Inmediatamente lanzamos lo que viene siendo el último match, donde vamos a estar viendo a Frostlass versus Dunsparce, el cual, gente, va a estar conectando sus cargados. Quisimos pescar una avalancha, no lo conseguimos. Va a estar el rival lanzando ni más ni menos que un taladrador, el cual conecta la vida, un cuarto de vida, lo que viene siendo nuestro Jellicent. Va a aventar inmediatamente otro taladradora, el cual no pasa nada, lo aguantamos con el pecho y todavía aguantamos otro taladradora más. Pero vamos a estar aventando nosotros lo que viene siendo el ataque de surf, el cual ya conectamos, ya hicimos daño. Vamos a ver qué hace el rival. Aventamos el siguiente cargado hasta el excelente, y damas y caballeros, miren ustedes que cómo queda este querido llamado Dunsparce. Inmediatamente dejamos ir a lo que viene siendo nuestro Jellicent. Y no, señor, no, dice todavía Jellicent, no, compadre, te aguanto, pero eso nos va a perjudicar, porque pudimos haber sacado un poquito más de energía para nuestro Frostlass, no lo permite. Entra Skyler, aventamos por los loles el bola sombra y lo dejó pasar el rival, y esto lo saborea Raxo. Vamos a estar aventando lo que viene siendo una luz, del cual le va a doler a Palosan por su tipo tierra. Él lo sabe, yo lo sé, por eso saca su primer escudo. Vamos a estar buscando hacer daño. Quisimos pescar lo que viene siendo un pues son arenas ardientes para nuestro querido Puchamón o bola sombra. No me quería arriesgar y prefería asegurar dos cargados con Frostlass, que Lantur no tenía mucho por hacer en este match, por el único y simple motivo que en igualdad de condiciones, pero estando Palosan más chetado con energía, pues no iba a ser nada bueno de ahí. Vamos a estar aventando lo que viene siendo un Alud, el cual ya no es necesario cargarlo, esto está de más y esto lo sacamos con una victoria. Estos son los equipos, esto es lo que viene siendo el team, el cual le vimos y observamos y apreciamos a nuestro buen amigo Christian Ewok Padawan de Pokémon Go. Y gente, sin más, me despido, despedimos la Copa Festividades y vamos a ver qué nos depara en la siguiente semana. Sin más,
Nos vemos hasta la próxima.